Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata, 8 de noviembre, domingo 8 de noviembre de 2020. Estamos aquí para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y decirles, hermanos, que toda la palabra es hermosa, hermano. La palabra del Señor es lo que nos guía en nuestro camino a todos los que lo seguimos con todo nuestro corazón. Ahorita vamos a hablar de un tema que se llama la oración, que es lo principal para todos los cristianos, es lo que nos lleva a tener comunión con Dios. Y si nos separamos de la oración, en realidad perdemos ese contacto hermoso con nuestro Padre y somos más propensos a caer en pecado, hermanos. Maranata es una iglesia virtual. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos que son nuevos, que no han visto nunca una predicación de nosotros o en otro lado. Les invitamos a que escuchen con detenimiento toda la palabra y vamos a poner los textos para que leamos con cuidado los textos y que los textos nos guíen para dar una enseñanza más adecuada para todos y cada uno de nosotros, hermanos. La oración es lo más importante porque es la comunión con Dios, es lo que provoca la comunión con el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración en este momento. En el nombre de Jesús, les pido que cierren ustedes sus ojos y vamos a encomendarnos al Señor. Levante sus manos y díganle: Señor, en este momento nos encomendamos a ti, Señor. Te pedimos que nos des lucidez en nuestra mente, que abras ojos y oídos espirituales de nosotros para poder entender tu palabra hermosa, Señor. Y que esa palabra, Señor Jesús, sea capaz de cambiar nuestras vidas, porque sabemos que lo es, pero lo importante es que nosotros la entendamos, que nos dé sabiduría para entenderla, Señor. Eso te pedimos en este día, Señor. Te pedimos bendición también, Señor, para todo el mundo, Señor, para todo nuestro mundo, Señor, lleno de pecado, pero sabemos que en cada rincón del mundo, no importa dónde sea, usted está ahí con su palabra a través de nuestros hermanos misioneros, a los cuales hay que apoyar siempre porque ellos son la punta de lanza de su palabra en todo el mundo, Señor. Le pedimos perdón, Señor, por los pecados de nuestro mundo, Señor, porque cada vez está más y más terrible la situación en todo el mundo, Señor. No importa qué continente, pero en todos hay violencia, hay salvajismo, hay muchas cosas que no son de usted, Señor. Le pedimos perdón y que tenga misericordia de nosotros como humanos, Señor. Le pedimos también que nos ayude, Señor, que nos quite esa pandemia, Padre mío, que hay en todo nuestro mundo. Es una cosa horrorosa lo que está pasando, Señor, y en realidad lo único que podemos hacer es encomendarnos a usted y pedirle perdón y que nos guíe con su Santo Espíritu, Señor, para poder hacer lo correcto delante de usted, Señor. Gracias le damos a usted, Señor, por tanto amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por su misericordia, porque sabemos que grandes son sus misericordias, amado Dios. En su hermoso nombre le damos las gracias para todos y cada uno de todos aquellos que no le conocen. Le pedimos que los guíe con su Santo Espíritu y que a través de su hermosa palabra, Señor, se integren o reintegren, porque hay unos que eran cristianos, estaban en la palabra y se retiraron. Que se integren o se reintegren a su pueblo, Señor, porque queremos ser salvos. Es la única vía de ser salvo, estar con usted, Señor, continuamente orando y haciendo su santísima voluntad, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Vamos a empezar el tema. El tema es la oración. Como ya dije antes, la oración es lo más importante, porque a través de ella, si lo hacemos con nuestro corazón abierto ante usted, Señor, usted siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar esa esperanza de cambio en nuestras vidas,
porque nos estamos sujetando a ella. Y sujetarnos a ella es obedecer, amado Padre. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos da y lo que no nos da, Señor, porque usted sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros, amado Señor. Hay veces que tenemos nosotros ideas que queremos hacer y no nos salen, y si somos cristianos y pensamos en usted, sabemos que si no nos sale, usted no quiere que eso lo hagamos. Usted nos va a dar lo que necesitamos, y muchas veces queremos meternos en Honduras, queremos meternos en problemas por querer tener algo superfluo, y usted con su Santo Espíritu nos guía y nos quita esas ideas de nuestra cabeza, Señor. Gracias por guiarnos, Señor. En su hermoso nombre, Padre mío. Gracias, Señor. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo 6:5. Veamos con detenimiento la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta palabra, hermanos, si la vemos con detenimiento, no importa que usted esté exhibiéndose, sino que usted lo haga. Cuando ore, hermano, hágalo en paz con el Señor. No trate de hacerlo como lo hacen los hipócritas, como dice el Señor, porque en ese tiempo narra que los fariseos, los sacerdotes fariseos, se ponían en las esquinas de las calles y se ponían a orar, y todo lo que hacían, lo que decía la palabra pues no tiene ningún problema. El problema era en ellos, porque ellos oraban con la palabra, pero al final de cuentas no hacían nada de lo que decían. Por eso el Señor los nombra hipócritas. Lo que importa es respaldar con nuestra forma de actuar lo que oramos. No hablar palabras huecas, porque llegan a ser palabras sin sentido. El Señor les llamaba a los fariseos sepulcros blancos, porque se ven bonitos por fuera. Usted va a ver muchas personas que oran, que predican incluso la palabra, que están vestidos como un sacerdote, o están vestidos con trajes muy lujosos, y están orando la palabra, pero no la viven. Entonces son de los mismos hipócritas, donde quiera que estén, en sinagogas o en templos cristianos, en templos de lo que usted guste. Si lo que oran ellos no lo hacen, entonces son otros hipócritas. Lo que importa es cómo hagamos la obra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas 18:10. Ahí vamos a ver una parábola del Señor, la parábola del fariseo y el publicano. Un fariseo es un sacerdote de la secta de los fariseos, y el publicano es una persona que se dedicaba a trabajar para recolectar los impuestos de los romanos, y no los quería nadie del pueblo judío, no los querían, pero pues ellos tenían que trabajar. Y en sí, aquí se ve la diferencia entre uno y otro, y precisamente por eso es una parábola. O sea, nos muestra una enseñanza del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, él se estaba alabando a sí mismo, dando a entender que él era bueno. Y explica después en el 12, dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Fíjese nada más. Él dice, él ve a los demás, los defectos de los demás, pero dice, yo no los tengo, yo no soy así como ellos. Pero ¿qué está haciendo él? Se está exaltando, hermanos, se está exaltando a sí mismo. Todas las personas que se exaltan a sí mismos no son de Dios, no son palabras de Dios, porque Dios no le agrada a aquel que se exalta a sí mismo, esa persona que es hipócrita, porque él dice que es así, pero quién sabe si lo hace. Porque como dicen, aquel que dice que hace muchas cosas y a la mera ni hace nada, ¿no? Nada, o nada más finge que hace las cosas. Y estaba él hablando mal de las personas que conocía o que veía en el pueblo, y él se ponía como una persona de lo mejor. Y dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana. Cuando usted ayuna, dice la palabra de Dios, si uno ayuna, ese ayuno nada más debe ser conocido por usted y por el Señor. Si usted ayuna, no tiene que decírselo a nadie, nada más al Señor, ofrendarle a Él ese ayuno y decirle, Señor, este ayuno es por ti, Señor, para ti, para honrar tu hermoso nombre, Señor Jesús. El ayuno es maravilloso cuando nada más está entre usted y Dios. Hay personas, hermanos, que dicen, no, hermano, yo soy un ayuno y es que no sé, o sea, luego lo dan a conocer, es como el que está enalteciéndose, que dice que le da diezmo y todo esto. Hay gente que dice, no, yo doy diezmo, yo oro todos los días, yo hago esto, yo hago aquello. Eso no se debe decir. Uno debe de hacer todas las cosas que son de Dios para Él nada más. Orar en silencio de ser posible. Orar en cualquier lado. Usted puede orar cuando vaya en el transporte, cuando esté usted sentado en algún lugar, en un parque, en su casa, en su cama. Orar es platicar con Dios y Dios está en todos lados. No necesita estar hincado, hermano, porque hay gente que dice, no, a mí una vez yo dirigí la oración por varios años en la iglesia donde estaba yo en la congregación. Y una vez una hermana me dice, oye hermano, todos estamos arrodillados y aquel hermano está sentado. Le digo, pues, y dígame cuál es el problema. Es que nos tenemos que hincar para orar, ¿no? Le digo, no, hermana. No sabe usted si el hermano tiene algún problema físico, si le duele su cintura, si tiene un dolor en sus piernas. La oración es lo que sale del corazón para hablar con Dios. Usted puede estar acostado, usted puede estar sentado. No hay problema, hermana. Lo que importa es que usted ore al Señor y en silencio. Ore a Él, platique con Él. Él está oyendo, Él está escuchando lo que usted está diciendo. Y aunque nada más lo pensase, eso es oración válida para Dios, porque lo que importa es la intención del corazón. Eso es lo importante, hermanos. Amén. Dice el 13 de Lucas 13, dice, lo importante, aquel decía todo lo que hacía, como van a entender, dice, gracias Señor por ser, como dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, pues él no digo que lo demás sea bueno, ¿no? Pero él es un hipócrita porque hace cosas que no deben de ser, porque está criticando a sus hermanos. Nosotros no somos quien para criticar a nadie, hermanos. A nadie, sea un ladrón, sea un asesino, no tenemos nada que ver ahí. El único que va a juzgar es el Señor Jesús, nadie más. Acuérdense de eso. Oren por los hermanos que están en desgracia, que cometieron un pecado, cualquiera que sea, hay que orar por ellos, porque el Señor está escuchándonos y sabe cuando lo hacemos de corazón, sabe cuando hay maldad en nuestro corazón, cuando hay envidia, cuando hay avaricia, cuando hay un enaltecimiento, dice, de uno mismo ante Dios. Él sabe todo. Él lo que le gusta es el corazón puro, el corazón que busca
la verdad, el corazón que busca el perdón de Dios, el corazón que no tiene sentimientos malos ante el Señor. El Señor sabe todo lo que tenemos nosotros dentro. A Él no lo podemos engañar. El capítulo 18, 13 dice, de Lucas, dice, más el publicano, la otra persona que estaba ahí, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él estaba acostado, o sea, estaba hincado con su cabeza pegada al piso. Amén. Es un dato de humildad estar así, orar con su cabeza, su cara pegada al piso. Si lo puede hacer, claro. Si no tiene posibilidades físicas de hacerlo, con que lo haga con todo su corazón, es válido, hermanos. Pero él estaba en esa posición. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera estaba cerca del púlpito, de donde se predica. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no decía más que era un pecador. Señor, perdóname, Señor. Sé benévolo, sé propicio hacia mí, Señor. Y qué maravillosa diferencia, ¿no? Cuando uno está en pecado, debemos de orar, pedir a Dios, Señor, ayúdanos. Señor, escúchanos, Señor. Escúchame, Señor. Yo no soy digno que me escuches, pero yo sé que si te lo digo con todo mi corazón, tú me escuchas. Perdóname si he pecado, Señor. Es lo que estaba diciendo este varón. Y el Señor no se fijaba si era publicano. Él no ve almas, hermanos. Almas. Ve el alma, cómo está su alma de ese hombre. Y el 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, eso es un pecado ante Dios, hermanos, estar orgulloso de lo que uno hace. Nosotros si hacemos algo no debemos decírselo a nadie, solamente a Dios y a nosotros. Si usted, es más, la palabra de Dios dice claramente, si usted diezma, hermano, no tiene que ponerlo en un sobre y poner su nombre y cuánto dio. Eso no es de Dios, hermanos. Cuando usted diezma, hermano, tiene que ponerlo en un sobre blanco sin nombre y sin nada, hermano. ¿Por qué? Porque el diezmo es para el Señor, no es para los hombres. Y si no le agrada al pastor, está mal el pastor. Porque sí ha pasado en algunos lugares donde yo he estado, que he visto, hermanos, que le ponen nombre, le ponen cuánto dio. ¿Cuál es la finalidad de eso? Tener un control humano sobre los hermanos. No. El diezmo se debe dar en un sobre blanco o poner directamente el dinero en el alfolí y Dios sabe cuánto dio y usted no tiene que mostrarle a nadie lo que dio. Eso es un diezmo bien dado, porque es de Dios y usted. Y no tiene que andar diciendo, ay, no, ahora di más diezmo, ahora di tanto. No, eso es enaltecerse. Recordamos cuando una mujer que vio al Señor que estaba dando una blanca, dice en la palabra de Dios, dio una blanca, dice. Era una monedita que valía, la que menos valía en ese tiempo entre los romanos. Y Dios era lo único que tenía. Y lo dio, y lo vio el Señor. Y los demás daban mucho dinero, ¿no? Pero dice el Señor que valía más esa blanca que había dado esa señora, porque dio todo lo que tenía ante Dios. Eso fue la bendición de ella, porque seguramente el Señor le recompensó después, porque Dios ve el corazón de las personas cuando diezman. Usted, hermano, si usted va al templo, usted tiene poco dinero, no vamos a poner cantidades, un poco dinero, que tenga poquito, monedas o lo que sea, y usted es lo que puede dar realmente, y usted lo pone ahí, hermano, ese dinero es bendito, hermano. Y ese diezmo que usted dio, hermano,
Aunque no sea un diezmo de lo que gana, pues si es lo que tiene, quiere decir que no tiene mucha entrada, ¿no? Pero lo que da usted con amor al Señor es lo que vale, hermano. Hay personas que seguramente dan, yo he visto casos así pues que dan mucho dinero a algunos, pero el problema está pues que no lo enseñen, ¿no? O sea, si lo dan de corazón, perfecto, ¿no? Pero es cosa de usted y Dios, de nadie más, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, nos regresamos a Mateo 6, 6 al 8, dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Fíjese qué maravilloso. Cuando uno está solo en su cuarto, hermanos, si tiene esa posibilidad, en algún lugar apartado, no sé, que usted esté solito, que no tenga nadie cerca, usted se puede explayar más y todo. Hay hermanas que se meten a su azotehuela, hay hermanos que oran en el baño, bueno, pues donde usted esté solito. Es más bonito así, porque usted dice lo que usted siente, llora si quiere, y si ora con su corazón abierto al Señor, eso es maravilloso, hermano. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque usted está entregando su corazón al Señor. El 7 dice: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Recordemos esto sin agraviar a nadie, sin la intención de nada, sino que es importante lo que dice la palabra. Aquí estamos oyendo la palabra. Nosotros conocemos, porque yo era católico cuando estaba chiquito, muchas oraciones. Yo me sabía todas las que me enseñaba mi madre y me las aprendí y oraba, bueno, rezaba, es rezar, y repetía todo eso. Esos rezos los repetía y me sentía bonito rezar, la verdad. Sentía bonito porque pues, yo lo hacía con el corazón de un niño, ¿no? Y le pedía al Señor que nos bendijera. Pero ahí, ¿qué era lo válido? No tanto el rezo, porque ya es un rezo escrito, ya está, se repite y se repite y se repite. No está hablando usted lo que realmente quiere decirle al Señor, sino que se ciñe a unas palabras que son repetitivas. Y lo dice la palabra ahorita, estábamos viendo, ¿no? Vamos a volverlo a poner. Y dice: y orando, no uséis para vanas repeticiones. O sea, no, o sea, se vuelve sin importancia para Dios cuando son repeticiones, como los gentiles, dice ahí. O sea, desde ese tiempo había siempre esa misma cosa, ¿no? Que alguien hacía una oración, un rezo, y se oía bonito y lo repetían. Y pues no le gusta al Señor eso. Como los gentiles, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no es así. O sea, lo que importa, aunque sea poco que diga usted, pero que lo diga con todo su corazón, eso el Señor lo va a escuchar. Con que le diga: Señor, ayúdame, Señor. Y lo dice usted de todo corazón: Señor, lo estoy yendo, hermano, lo está escuchando. Ayúdame, Señor, tú sabes bien, porque Él sabe todo, hermano. Tú sabes bien, Señor, cuál es mi problema, Padre mío. Yo no puedo arreglar esto. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y sabemos que es así, porque el Señor todo lo puede. Amén. El 8 dice: No os hagáis, pues, semejantes a ellos. El Señor no quiere que recemos, quiere que oremos, que platiquemos con Él. Que platiquemos, porque orar es platicar con Dios. Y todos tenemos boca porque nos la dio el Señor. Y dice: ¿Quién hizo tu boca? Le dijo el Señor a Moisés la vez pasada que hablamos, la semana pasada. ¿Quién hizo la boca de los hombres?
¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién lo hizo? El Señor. Y Él lo hizo para que habláramos con Él, para que le dijéramos, Padre mío, te amo. Padre mío, te adoro, no solamente a ti, porque tú eres el único que mereces la honra y la gloria, Señor Jesús. Solamente tú, Señor. Si usted lo dice con todo su corazón, eso para Dios es maravilloso. Es hermoso que usted lo diga, hermano, porque el Señor no se queda con nada. El Señor todo lo regresa en bendición. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Debemos de evitar rezar. Tenemos que orar, hermanos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo estamos diciendo. El Señor bien que sabe todo, hermanos. ¿Qué tenemos? ¿Qué problema tenemos? No hay nada que tengamos nosotros en nuestra vida que el Señor no sepa. Bueno y malo. Por eso no tiene caso decir algo que no sentimos. Si usted dice algo que no siente, está mintiendo. Y Dios todo lo sabe. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo Juan 9:31. Fíjese bien, hermanos. Y sabemos, este versículo es muy importante, porque tenemos que estar en paz con Dios para poder ser escuchados. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese bien, O sea, si nosotros estamos en pecado y no le hemos pedido perdón a Dios, no nos sometemos a su palabra, y dice, no, pues yo soy cristiano de dicho. Hay mucha gente que es cristiana de dicho, porque de hecho no lo es. Y ora por alguien, dice, no, pues yo estuve orando por él y no, o por ella y sigue igual. Y estuve orándole, pidiéndole a Dios, pero no se pone en paz con Dios. Por eso cuando uno llega a las congregaciones, le dicen los pastores a uno, hermano, póngase en paz con Dios. Póngase a cuentas con Dios, dicen. Y sí, lo primero que tenemos que hacer cuando entremos al templo, Señor, perdóname, Señor, con todo mi corazón te lo pido, Señor. Cualquier cosa que haya dicho, que haya visto, que haya hecho, que haya pensado incluso, Señor, que sea contra ti, perdóname, Señor. Dígalo eso de corazón y entonces el Señor sí lo va a escuchar, hermano. Pero aquella persona que no está en paz con Dios, no lo escucha a Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. De ahí nos vamos a Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordemos, ahí en Primera de Juan, digo en el número 1, Juan, en el Evangelio de Juan 1 al 5, dice claramente que el Verbo hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que hizo fue hecho por Él. Y sin Él no hubiera hecho, no se hubiera podido hacer nada. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. Recordemos que Jesús es Dios. En el mundo,
El Señor se ha manifestado en tres formas. Se ha manifestado en tres formas. Como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Las tres formas en que Dios se ha manifestado no quiere decir que sean tres dioses diferentes. Son el mismo Dios. Son una misma sustancia, dice. Es la consustancialidad de los tres. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como se han manifestado. Pero es un solo Dios. El Shema de Israel dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y Jehová es Jesús, es el Padre y es el Espíritu Santo. Son los tres, es lo mismo. Y el único nombre dado al hombre para salvación es el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesús es el nombre de Dios. Por eso dice el Señor: en mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Tocarán a los enfermos y sanarán. Amén. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Lo dijo Jesucristo. Amén. Vayamos a Juan 9. No, Juan 9. Juan 1:9, perdón. Juan 1:9, perdón. Juan 1:9. Bueno, lo voy a leer. Ya, quítalo. Es que Juan 1:9, vamos a ver. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Lo dijimos al principio, ¿no? El Verbo. Es el mismo Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo mataron. El 12, mas a todos los que le recibieron, es hermosísimo este versículo. Mas a todos los que le recibieron y que le reciben actualmente, hermanos, fíjese bien. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Solamente hay un nombre, Jesús. Padre no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Son formas de que se presentó el Señor en la tierra. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es para celebrar con gozo y alegría y decir, hermanos, si usted cree que mi Señor Jesús es Dios, usted puede ostentarse en el mundo y decir con orgullo: yo soy hijo de Dios porque obedezco la palabra, porque sigo los mandamientos de mi Señor, porque yo soy hijo de Dios. No lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios, que todo lo que cree en Él, aquí lo dice Él, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al que cree en el nombre de Jesús, está considerado por Dios mismo hijo de Dios. Está en la Biblia. Y la Biblia dice claramente, la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito en la Biblia es hecho por Él. Dice aquí claramente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para aprender a ser justos. Amén. Todo eso se logra ¿cómo? Con la palabra de Dios, pero es toda la palabra. Aquí no, es que eso no lo dice. ¿Cómo que no? Ahí está en la Biblia. Léanlo con cuidado, agarren su Biblia y véanlo. Es Juan 1:12. Es importante, porque ahí damos una respuesta clara. ¿Tú por qué dices que eres hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios, no es cierto. Solamente el que declara que nuestro Señor Jesucristo es su Dios y que obedece sus normas y sus reglas, sus mandamientos, todos los estatutos, toda la palabra que dice el Señor Jesús,
El que obedece la palabra es considerado por el Señor hijo de Dios. Les dio potestad, dice el Señor, de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted está orgulloso de ser hijo de Dios, hermana, hermano? Si usted realmente cree en esto, el Señor Jesús ya le dio ese nombre de ser hijo de Dios. Es una potestad dada por Dios. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 15 al 20. 30, 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de todo esto. El Señor nos da, a través de la palabra, muestra clara de lo que quiere que hagamos y lo que dice que no debemos de hacer. O sea, nos da a escoger entre el bien y el mal. Y aquí lo dice en Deuteronomio 15, 30, 15 al 20. Mira, el 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Es el Antiguo Testamento esto. Sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Está hablando del pueblo de Israel. Amén. El 17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, dice el Señor, hoy que de cierto pereceréis. O sea, la gente a veces está muerta en vida. ¿Por qué? Porque no está viviendo con la palabra de Dios en su corazón. Mucha gente que usted ve con dinero, con carros maravillosos, unas casas impresionantes, pero no tienen al Señor en su corazón, están muertos ya. Antes de morir físicamente ya están muertos espiritualmente. Qué terrible, ¿no? Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Le está advirtiendo que tienen que estar con él. Amén, hermanos. El 19 dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todos lo sabemos. La gente dice que no es cierto, que Dios no castiga, que no sé, que no es mentira eso. Dios castiga, porque lo dice la palabra. Y dice claramente ahí, vamos a repetir el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice, pues la vida, para que vivas tú y tus descendencias. Hermano, cuando usted se acerca al Señor Jesús, usted se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, yo me quiero someter a ti, yo soy tu siervo, Señor, te voy a obedecer con todo mi corazón, todo lo que tú dices, Señor. Todo aquello que he hecho mal, te pido perdón, Señor. Ayúdame, Señor. Si usted se somete a Dios como el publicano que se tiró al piso, que pegó su cara al suelo y dijo, yo no merezco ni siquiera verte, Señor. Yo soy un pecador y todos somos pecadores en la tierra, hermanos, todos. En una u otra forma pecamos, con la vista, con pensamiento, no sé, pecamos, hermano, con el oído, tantas cosas que hacemos mal. Y cada vez que oramos y lloramos, porque estamos en pecado, hermano, porque no hay pecado chiquito ni grandote, hay pecados. Y todos nos ensucian ante nuestro Padre precioso. Y dice el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, al Señor. Amén. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró
Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les debía de dar. Fue antes de que entraran. Y ya ven, todo el tiempo renegando de Dios. Todo el tiempo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén, hermanos. Quiero hacer un énfasis en esto. En Isaías el Señor dijo que iba a caminar entre nosotros. En ese momento era Jehová, el nombre el yo soy, Jehová. Y caminó entre nosotros. Él es un espíritu. La esencia de Dios es el Espíritu Santo. Es la esencia de Dios, es un espíritu santo que abarca todo lo que hay y lo que no se ve también. Él tuvo un hijo, el Señor Jesús, y en ese cuerpo humano, ahí caminó Dios entre nosotros. Cumplió con su palabra, porque todas las profecías de Dios se cumplen. Todas las profecías de Dios se cumplen. Y ahí el Señor dio otra muestra más de que Él siempre cumple su palabra. Nosotros debemos de entender que nada más hay un Dios. Si no, contradeciríamos el origen del cristianismo. Porque Jesús es Dios. Y todo se hace en el nombre de Él. Él está sentado en su trono de gloria. Y Él es el que va a venir por segunda ocasión a la tierra. Él es el que nos va a juzgar a los pecadores y a los que son parte de su pueblo y están en paz con Él, que están llevando la palabra, que están haciendo su obra o que obedecen simple y llanamente la palabra. Son buenos padres, buenos hijos, buenos maestros, buenos doctores. Todas las actividades humanas, si las hace usted con el amor de Cristo, todo sale bien y maravilloso. Y va a tener la bendición del Señor Jesús. Mientras usted haga la voluntad de Dios, usted va a estar en el tribunal de Cristo, hermano, que es para premiar al pueblo de Dios, para darles galardones. Ahí van a estar los santos de Dios. Y los que no, van a estar en el juicio del trono blanco, y ahí van a venir los castigos. Debemos entender, hermanos, que lo más importante es que no nos enaltezcamos de lo que hacemos, que todo lo hagamos en silencio, lo hagamos en paz, con nuestro corazón en paz, y darlo con todo nuestro corazón, ese dinero que vamos a dar para la iglesia, depositarlo en el alfolí. Yo les comentaba cuando empezaba Maranata aquí en internet, yo les decía, hermanos, yo sé que ahorita no se pueden congregar, por eso es este esfuerzo de nosotros, de hacer esta hora a las 3 de la tarde, hacerles ver que el Señor siempre está con ustedes. Y esto es una maravilla. El internet no sé a dónde llegue. Y a mí me interesaría que llegara hasta el último rincón del mundo. Y que nos entendieran y que sepan que lo hacemos por amor al Señor. Solamente eso es lo que nos mueve, hermanos. Amor a nuestro Señor Jesús. Porque Él es el único que lo merece. Nadie más lo merece. Porque Él, como hombre, hermanos, murió en la cruz. Un sufrimiento que solamente Él con su obediencia lo pudo hacer. Nadie más lo podría hacer. Un hombre santo, perfecto, se hizo maldito en la cruz por todos nosotros. Todas las culpas del mundo cayeron en Él. Pero Él con su sangre preciosa, esa sangre derramada en la cruz, hermanos, esa sangre, hermanos, que Él bondadosamente, hermanos, por amor a todos nosotros, lo hizo en la cruz. Morir en esa cruz. Una cruz de ignominia, una cruz donde estaba pagando deudas ajenas. Tanto amor
tiene el Señor por nosotros, porque Él está vivo, pero murió en la cruz, hermanos. Y se cumplió la palabra, porque Él se sometió a su Padre. Amén, hermanos. Él se sometió a su Padre. Y lo que más admira a uno del Señor Jesús es ese corazón hermoso de ser un hombre santo que no tenía por qué pagar nada, no tenía que haberlo tocado ni con el pétalo de una rosa a nuestro Señor amado. Y Él lo maltrataron. Toda la maldad en el mundo lo atacó, lo trató de destruir desde que se dieron cuenta que era el Mesías, porque bien que lo sabían que era el Mesías, el ungido de Dios, bien que lo sabían todos los que estaban en ese tiempo, pero pudo más la avaricia de todos ellos. Ahorita en nuestro mundo hay mucha avaricia. Toda esa gente que tiene negocios turbios, llámese como se llame el negocio, por decir algo, están mostrando su perversidad, su avaricia, y toda esa gente, como dice el Señor aquí, ya tiene su recompensa, porque no se van a arrepentir. Esa gente se muere y ni se acuerda de Dios. Son gente que mata y destruye vidas, destruye familias, y lo hacen sin remordimiento, o sea, no sienten nada porque no tienen corazón. Esa gente tiene maldad nada más allá dentro de su corazón. Vemos todo esto, hermanos, que nos rodea, y lo único que nos va a sacar de ahí, hermanos, a esas personas, porque son muy pocas, desgraciadamente, las que se convierten al Señor. Ojalá se convirtieran todos y que todo fuera hermoso en nuestro mundo. Pero está escrito por la palabra que la maldad aumentará y que desgraciadamente esa maldad es la que va a propiciar que haya mucho más y más muertos. Nos atacó la pandemia, esa pandemia que nos está matando muchas personas de nuestras comunidades, seres queridos, se los ha llevado. Y tenemos que orar por ellos y decirles: Señor, ten misericordia de todos aquellos que están muriendo. Porque pues ahí van de todo. Ahí va parejito, o sea, esa enfermedad mata a muchas personas de todas las edades. Claro, entre más grandes, pues más sensibles son al virus y los está destruyendo. Uno como médico, a mí me da mucha pena ver COVIDs, personas que yo quisiera darles una buena noticia, pero les escucho sus pulmones, los oigo cómo están, y les doy ánimo y les digo, pues pídale al Señor con todo su corazón que la sane, porque Él sí puede sanar todo. Pero la única esperanza que nos queda cuando estamos enfermos de una cosa tan grave es voltear nuestros ojos a nuestro Padre precioso y Él nos va a sanar. Él es el único que lo puede hacer, hermanos. Nosotros debemos de orar por todos aquellos a los que amamos y poner énfasis especial en todos aquellos que están mal ante Dios, porque bien que sabemos quiénes están mal ante Dios. Y pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hijo. Señor, muéstrale tu camino, Señor. Si no es a través de mí, Señor, mándale a algún hermano, algún evangelista que le hable de ti, Señor. Yo eso lo hago, hermanos, y les digo a todos mis hermanos: muchos años hemos orado al Señor y vimos cosas hermosas, hermanos, porque el Señor siempre contesta.
Ahorita es una crisis espantosa y ahorita no nos podemos congregar, pero cuando tengan oportunidad, congréguense, hermanos, en alguna congregación cristiana y sigan la palabra de Dios, hermanos, y el Señor los va a bendecir. Los va a seguir bendiciendo si ya son cristianos, y nunca renieguen de Dios, hermanos. Pídanle con todo su corazón, hermanos: Señor, sabemos que tú quieres que platiquemos contigo, Señor. Tú quieres que siempre estemos en contacto contigo, amado Padre, y la única forma es orando. Cuando tú oras, hermano, y levantas tus ojos al cielo, evidentemente no se ve nada, porque Dios no se ve, pero tú sientes la presencia de Dios en tu corazón. Sientes que está alrededor de ti el Señor, que te está... Yo cuando oraba, cuando llegaba yo a abrir la congregación, yo llegaba a las 5 de la mañana, hermanos, y abría el templo y me ponía a orar, y luego ya tenía yo una media hora orando y no llegaba nadie. Entonces me recostaba yo mi cabeza ahí en el púlpito, sentado, y me ponía a orar con él y le decía: Señor, me da mucha pena que no vengan a orar, hermano, Señor Jesús. Me da mucha pena que no vengan a orar mis hermanos, porque usted es lo más hermoso que existe, amado Padre. Por favor, Señor. Cerré yo mis ojos y le decía al Señor: Señor, bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos, resguárdalos, Señor, que lleguen con bien aquí, Señor. Los que sean, no importa cuántos sean. A veces llegaban poquitos, se llegaban un poquito más. Había días hermosos que se llenaba de gente. Había 30, 40 personas ahí. Y nos poníamos a cantar, nos poníamos a orar. En grupitos de 4 nos agarramos de las manos y nos poníamos a orar y pedir a nuestro Señor por cada una de nuestras familias. Y sabemos, hermanos, pues dice que la palabra de Dios dice claramente que si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que ahí estaba nuestro Señor, escuchando nuestras palabras, escuchando nuestra oración. Y eso, sentíamos la presencia de nuestro Padre precioso ahí. Y eso, hermanos, por años fue mi mayor bendición, hermanos, hacer eso todos los días. Luego ya llegó un momento que pues nada más iba yo lunes, miércoles y viernes, pero ya dirigía yo la oración. Entonces dice uno: qué hermoso, hermanos, orar. Yo que lo viví en carne propia, el orar. Yo que sentí la presencia de mi Señor. Eso que yo sentí, hermanos, y sigo sintiendo cuando oro, es la mayor bendición que puedo sentir, porque me levanto y con ánimo de ir a trabajar, con ánimo de hacer cosas en la casa, y siento la bendición de Dios en mi vida. Y es lo más hermoso, porque yo me pongo a meditar gente que las oigo cuando van pasando, se van diciendo leperadas uno a otro, se mientan su madre, así como se dice aquí en México. O sea, horrible, ¿no? Y digo, si con eso empiezan el día, ¿cómo van a acabar, no? O sea, hay ira en su corazón, ahí no está el Señor, hermanos. No puede salir agua dulce de donde sale agua amarga. Y esas personas, muchas de ellas, luego hablan de... Yo porque me doy cuenta cuando estoy oyendo cerca a un grupo, yo voy en el metro a trabajar. Están diciendo una bola de groserías, malas palabras. Y ya cuando se despide dice: que Dios te bendiga, hermano. Lo acabamos de leer hace rato, ¿no? Dice claramente, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted cree que va a oír esa bendición de una persona que tiene sucia su boca, que acaba de decir malas palabras frente al Señor? Debemos de quitar eso de nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. Cambiar
nuestro vocabulario, si lo hacemos, cambiarlo y hablar solamente bendiciones. Y entonces sí, todo lo que usted puede bendecir a alguien porque tiene su corazón limpio, hermano. Parece increíble, ¿no? Pero es tan sencillo como dejar de ser lo malo. Y lo dice el Señor en Deuteronomio. Él nos da esa capacidad de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. La muerte es lo malo. Y puede ser una muerte en vivo, ¿eh? O sea, hay gente que está muerta viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Es estar muerto. Y ellos viven, según ellos, felices, pero se ponen a tomar, se drogan, tienen varias mujeres, roban, asaltan automóviles, bueno, gente que hace todo lo malo y tienen mucho dinero, pero ¿quién les da todo eso que tienen? ¿Quién se los da? Dios no se los da, hermano, se lo puedo asegurar, ¿eh? Dios no bendice a una gente así. El demonio es poderoso, ya lo vimos cuando hablamos de Job. Cómo lanzó fuego que parecía del cielo, así lo dijo, vino fuego del cielo, pero no era de Dios, era del demonio. Cuando mandó un viento para tirar la casa donde estaban los otros hijos de Job, ahí usted se da cuenta que el demonio es poderoso porque es un arcángel. Y ese dice para la palabra de Dios que los dones que da Dios nunca van a ser retirados. Usted todo el tiempo los va a tener. ¿Qué uso va a hacer de ellos? Entonces, lo que quiere el Señor que nosotros hagamos uso de los dones que nos llega a dar a algunos, porque nos da dones. Dice que por lo menos los hijos de Dios, los que seguimos la palabra, tenemos un don, mínimo un don. Hay personas que tienen varios dones, son gente que es muy santa, que está realmente haciendo una obra maravillosa para el Señor. Qué bendición. Pero no todos tienen más de un don, son escogidos de Dios. Recordemos cómo Elías, Eliseo, sanaban, recuperaban la salud de muchas personas, inclusive a través de la oración y pidiendo el nombre del Señor, la gente volvía a la vida. ¿Por qué? Porque son dones de Dios. Dios mismo actuaba sobre ellos. Los usaban como vía de bendición a esos hermanos, los profetas. Amén, hermanos. Entonces recordemos que si ustedes tienen alguna duda sobre los castigos de Dios y las bendiciones de Dios, ya les dije Deuteronomio 3:30, 15 al 20, y hay otro, el 28, Deuteronomio 28, ahí vienen, todo completo de Deuteronomio 28, léanlo, ahí vienen las bendiciones primero y luego las maldiciones. O sea, todo está escrito en la Biblia. Y no se crean eso que dicen, no, es que Dios no castiga. Dios sí castiga. Y lo dice en Deuteronomio 28. Amén. Grábense en su mente y vean Deuteronomio 28. Vamos a despedirnos en este día. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de invitar a nuestros hermanos a que tengan esa gran y maravillosa costumbre de orar. Orar ante usted, Señor, es lo más hermoso, porque estamos sintiendo su bendita presencia. Si usted empieza a llorar cuando está orando, hermano, qué bendición, porque su corazón se está abriendo ante el Señor y el Señor lo va a escuchar. Nunca dice que el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, como el del publicano. Está humillándose ante Dios y Dios lo bendijo. Seamos bendecidos por Dios en oración. Hagámoslo, hermanos, todos los días, a toda hora, donde esté, donde vaya solo, caminando, o en un transporte, vaya orando, pídele al Señor lo mejor. Es orar, orar, orar todo el día y toda la noche. Bendiciones a todos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.